Hola, buenas noches a todos. Encantada de estar hoy con ustedes. Yo soy la doctora Samantha Muñoz Osorio, soy endocrinóloga pediatra, soy egresada en México de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Hospital Infantil Federico Gómez. Actualmente hago parte de la Asociación Colegio Colombiana de Endocrinología Pediátrica y de la Asociación de la Sociedad Colombiana también de Endocrinología de Adultos. Es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Espero que podamos hablar un poquito y tener una interacción acerca de la talla baja, cómo abordarla y algunos tips para tener en cuenta en la consulta, que yo sé que es gran parte de la consulta del día a día. Entonces esperamos que sea pues algo súper interactivo y pues doy gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por estar acá y a Biomarín, que es el patrocinador de esta ponencia educativa. Entonces, como todos ustedes, espero estén viendo la presentación, vamos a hablar de talla baja, desde la sospecha hasta la remisión. Entonces, pues mis conflictos de interés es que pues obviamente recibo honorarios de Biomarín para esta presentación. Se me hace que pues obviamente es algo excelente para todos nosotros porque pues constantemente necesitamos estarnos actualizándonos y reforzando ciertos conocimientos, pero pues obviamente todo el contenido de este webinar es totalmente pues académico y pues no tiene pues ninguna influencia pues de la industria. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos durante todo la presentación? Pues primero afianzar como esos conocimientos que ya todos tenemos, pero que a veces uno dice, se me olvidó esto, se me había pasado esto en la consulta. Entonces vamos a afianzar ciertas cosas que yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Vamos a volver a repasar esos criterios oxológicos que nos ayudan en el diagnóstico específico de talla baja para que seamos más certeros en nuestra consulta y vamos a hacer como ese flujograma mental que yo siempre digo que uno tiene que tener en el orden mental para hacer un buen diagnóstico, identificar ciertas cositas muy puntuales, esos tips que le ayudan a uno a la consulta para diagnosticar algunos otros tipos de talla baja patológica que ahora estamos empezando a ver que a veces se nos escapa en la consulta y que debemos pues afianzar para que no se nos pase y poder hacer tratamientos oportunos. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han tenido pacientes que han ido a su consulta y lo primero que le dicen en la consulta es, mira, yo estoy muy preocupado porque mi hijo no crece. O, ¿sabe qué, doctora? Es que yo ahorita lo cambié de colegio y en este nuevo colegio él es el más pequeño del salón. O entró a un grupo de fútbol y cuando les tomé la fotico a todos, él es el más chiquitico y todos tienen la misma edad. O este año le tenía que poner talla 12 y resulta que está en la misma talla 10 del año pasado y no hemos tenido que cambiar ni de talla de ropa ni de zapato. O fuimos al Parque del Café o a algún parque y no lo dejaron subir a pesar de que él ya tiene la edad, pero dicen que no tiene la talla para subirse a esos jueguitos que ya debería ser pues como este momento de. O el hermano, que es menor, resulta que ahorita es más alto que él, o en el colegio ya le están empezando a hacer bullying, porque pues sabemos que a veces los niños pueden ser crueles y que en muchas partes estamos tomando este concepto de la talla bien relevante para pues ciertas circunstancias sociales. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que siempre me debo realizar? ¿Realmente será que sí tiene una talla baja? ¿Vale la pena hacerle todos los estudios pertinentes para determinar si realmente hay que iniciar algún tipo de tratamiento? ¿O será que toda la familia tiene una talla baja y él está dentro de ese rubro, dentro de ese carril de crecimiento que debe ser para esa familia? ¿O será que sí se me está quedando y a veces son muy sutiles los cambios y los cambios sutiles son en esa velocidad de crecimiento que a veces se nos olvida tomar? ¿O será que todo yo lo veo súper bien y él va creciendo súper bien, pero cuando relaciono estadio de Tanner con talla hay una variación? ¿O será que es una talla baja patológica disarmónica? ¿Será que yo lo veo extraño, veo como sus proporciones diferentes, algunos rasgos faciales, algunas cositas que a uno así como le dicen en la universidad, tengo que aprender a desarrollar esa malicia indígena, que uno entra el paciente y uno dice, no, este tiene algo, que no sé, pero tiene algo?
¿O será que hay algunos componentes en toda la situación clínica del paciente que está haciendo que tenga esa talla baja? Como cuáles, algunas enfermedades, algunos medicamentos, o puede ser que sea una talla baja idiopática del cual no tenemos un conocimiento del por qué, o es una variante de las normales como puede ser el retardo constitucional de crecimiento que más adelante lo vamos a ver, o fue un niño súper pequeñito que no ha recuperado. Entonces, todas esas cosas son las que vamos a abordar en el transcurso de este webinar para poder diagnosticar adecuadamente a mi paciente. Entonces, ¿es el motivo de consulta más frecuente? Sí, todos hemos tenido un paciente que llega porque, doctor, yo vengo porque tiene una gripa o yo vengo porque está con diarrea, pero a la final de la consulta, cuando yo ya le he explicado todo, me dice, doctora, pero ¿está bien de talla? ¿Está bien de peso? ¿Cierto que sí? Entonces, siempre va a ser una pregunta obligada, sea la consulta que sea que estemos teniendo en ese momento. Y desafortunadamente es la tercera causa de una segunda opinión pediátrica. ¿Por qué? Porque a veces les decimos, sí, estaba muy bien de talla, o sí, es que él es pequeño porque todos ustedes son pequeños, pero los papás a veces no se quedan confiados de esa respuesta, o a veces no somos muy claros en lo que les estamos explicando y ellos van a una segunda opinión para asegurarse de que lo que nosotros les dijimos inicialmente sea real. Y es verdad, o sea, la mayoría de los niños que consultan por un motivo de talla baja, realmente son niños que son sanos, son niños que muy probablemente tengan unas variantes fisiológicas, como que sea que los papás, las familias sean bajas, o porque tengan un retardo constitucional del crecimiento, o porque se me están quedando porque son maduradores tardíos, pero que igual van a adquirir la talla a la cual han venido para tener según las familias y según pues como las condiciones genéticas. Entonces, vamos a hacer una pregunta para que entremos un poquito en calor todos y empecemos como a autoevaluarnos realmente si estamos teniendo en cuenta esos conocimientos que hemos adquirido durante toda la carrera. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Entonces, tengan ahí a su mano la B, la C o la D. Entonces, los siguientes son criterios para definir talla baja, excepto A, talla por debajo de 2 desviaciones estándar para edad, sexo y grupo étnico. B, talla normal para parámetros poblacionales, pero mayor de 2 desviaciones estándar por debajo del carril de crecimiento de su talla diana. O una talla en la -1 desviación estándar o la talla por debajo de la percentil 3. Vamos a esperar unos 30 segunditos en que todos me contesten y vamos a ver cómo nos va. Acuérdense que es un excepto, ¿no? Vamos acordándonos de esas gráficas de crecimiento que manejamos. Acuérdense que actualmente todos manejamos OMS. Acuérdense que hay una media que es como la media del 50%, que seguido a eso hay un -1 desviación estándar. Luego la -2 desviaciones estándar, que es como -2 o el percentil 3 en las gráficas de crecimiento. Ya puede ver los resultados, doctora. Listo, entonces aquí estamos viendo, el 54% de los asistentes han contestado, unos se fueron por la A en un 19%, en la B el 4%, la C un 63% y la D un 13%, y efectivamente es la C. Entonces, vamos a mirar estos criterios que estamos viendo y vamos a evaluar cómo definimos entonces esa talla, vamos a reafirmar esos conocimientos. La primera es que estamos en una talla por debajo de las 2 desviaciones para la edad de sexo y grupo étnico. Acordémonos que siempre nuestras gráficas, estas por ejemplo son CDC, ahorita les voy a mostrar OMS y las gráficas que nosotros manejamos en endocrinología, pero acordémonos que la rayita que está en la mitad siempre, que es la más oscura, es la media poblacional, que es el 50% más o menos de la población. Seguido a eso, pues hay otras dos rayitas, que es la -2, la -1 desviación estándar, ¿listo? Entonces, todo lo que esté por debajo de la segunda rayita para abajo es una talla baja patológica. En principio, luego vamos a definir definitivamente si es patológica o es fisiológica, ¿listo? ¿Cuál es el segundo criterio? Pues que sea una talla normal para parámetros poblacionales, es decir, por ejemplo, que el punto me quede en esa rayita negra que es la media poblacional,
pero los papás son súper altos. El papá mide 1,83 y la mamá mide 1,68, entonces a ese chico le da que su talla, su carril familiar tiene que estar por ahí por la más dos desviaciones estándar. Entonces, si él está en esa media poblacional, que son 2 carriles por debajo de ese carril de crecimiento para su talla familiar, igual es una talla baja que hay que estudiarla, ¿listo? Y la otra, pues más grave, pues que obviamente esté por debajo de la percentila 3, o sea, esté por debajo de todas las lineecitas que yo veo, eso de por sí ya toca estudiarlo, así toda la familia sea súper bajita, porque sabemos que actualmente, pues obviamente genética ha tenido un gran auge en nuestra consulta, pero anteriormente no, entonces todos le decían, no, es que ustedes todos son bajitos porque toda la familia es bajita, pero qué tal que muchas partes de esa población que siempre hemos considerado bajita sea porque no la hemos diagnosticado adecuadamente. Entonces, la recomendación siempre es que un paciente que esté por debajo de la percentila 3, pues una talla baja patológica y tiene que ir a estudio genético. Y la otra es la que a veces no utilizamos mucho en la consulta, que es la velocidad de crecimiento, que tiene que ser inferior a una desviación estándar, que es aproximadamente la percentila 25 para la edad y sexo. Y acordémonos que la velocidad de crecimiento mínimo la debemos tomar en 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener una talla inicial y a los 6 meses volver a tomar una talla para poder evaluar cuánto ha crecido en esos 6 meses y extrapolarlo a un año, porque las velocidades de crecimiento los tomamos a un año. Entonces, mientras más alejada esté esa talla de la media poblacional, pues más probabilidades hay de encontrar una patología realmente subyacente. 20% de los niños con talla bajas por debajo de la menos dos desviaciones estándar van a tener alguna patología. Y el 50% de ellos que estén por debajo de menos 3 desviaciones estándar van a tener una patología. Entonces, de ahí que todos los que estén por debajo de menos 3 desviaciones estándar, sea lo que sea, hay que mandarlos a estudios y hay que hacerles absolutamente todo y muy probablemente tienen que ir a valoración por genética. Entonces, esto es un caso clínico para que vayamos entrando pues como en calor de lo que estamos hablando. Entonces, un chico que nació en el 2020, en estas fotos tenía 11 meses. Ustedes ven que es un chico que podemos ver ciertos rasgos que uno dice, este niño no está bien, me causa disconfort. Es un niño que nació a término, ojo, y nació pesando 2.600 con una talla de 42 centímetros. De por sí, sin utilizar gráficas de Fenton, que es lo que a veces utilizamos, nosotros en endocrinología utilizamos Intergrowth 21, que lo pueden encontrar en Google, y hay una calculadora manual para saber realmente si está por debajo de las menos dos desviaciones para peso talla. Pero así de entrada, todos los que manejan pacientes neonatales se dan cuenta de que si es un término con 42 centímetros, ya nació con un pequeño para la gestacional, ¿cierto? Fue hospitalizado porque necesitó pues oxígeno en los primeros días. Y si ustedes ven, hay algunas cositas que uno le llama la atención en la imagen, ¿cierto? Entonces vayan evaluando la imagen, que ahorita vamos a volver con este caso. Entonces, cuando uno dice que un paciente tiene una talla baja, entonces uno se pregunta, ¿realmente es una talla baja? Entonces, ¿qué podría ser lo que le está pasando a mi paciente? Entonces, podemos clasificar las tallas dentro de 3 grupos, ¿listo? Entonces, los desórdenes primarios, que son todo lo que son displasias esqueléticas, enfermedades metabólicas como las mucopolisacaridosis, las anomalías genéticas, los retrasos del crecimiento intrauterino, desórdenes secundarios, todo lo que son enfermedades sistémicas. Entonces, son todos esos niños que llegan a mi consulta porque son peso bajo, talla baja, acuérdese, ¿hay alguna diferencia cuando nos enfrentamos a esos pesos bajos? Porque un niño que tenga un peso bajo y una talla baja, bueno, puede ser que ese peso me esté arrastrando la talla porque pues los nutrientes que está recibiendo o lo que le esté haciendo que ese peso no mejore puede repercutir sobre la talla, porque acordémonos que para el cuerpo es muchísimo más importante ayudarle a ese niño a mejorar las condiciones clínicas que las tengan que mejorar que preocuparse por la talla. Entonces, la talla siempre va a ser algo secundario. El cuerpo dice, bueno, espere esa talla mientras yo le mejoro a este paciente esto que está pasando y que sí puede comprometer su vida, ¿listo? Pero si es un niño con peso bajo y tiene una talla excelente y él va creciendo, creciendo y solamente está, por ejemplo, 2 o 3 centímetros por debajo de la talla familiar, pues no, es un paciente que a pesar de que tiene un peso bajo, va creciendo adecuadamente. Entonces quiere decir que ese peso no está repercutiendo sobre la talla. Entonces puede ser que sea algo más constitucional, más familiar, tenemos que evaluar todas esas cositas. Todo lo que sean enfermedades crónicas, lo que les estaba diciendo,
Entonces, todo lo que sea asma, todo lo que sea estos chicos que entran al jardín y empiezan a enfermarse constantemente, pues obviamente mi cuerpo va a estar pendiente de ayudarme a librar de ese tipo de patologías que a crecer. ¿Listo? Y todo lo que son enfermedades endocrinas, que ahí entramos nosotros a evaluar si es que tiene un hipotiroidismo, si es que definitivamente tiene una deficiencia de hormona de crecimiento, si es que tiene alguna otra situación que lo está afectando, ¿listo? Y hay otro grupo donde no se encuentra pues una causa orgánica pues como conocida, que están todas las fisiológicas, que es la talla baja familiar, el retardo constitucional del crecimiento y las tallas bajas idiopáticas, que le decimos idiopáticas pues porque todavía no hemos encontrado realmente el por qué, pero pues que ahorita con todos estos estudios moleculares y genéticos que se están haciendo, pues hemos ido encontrando más genes que pueden estar implicados en que mi niño no crezca, sea por el receptor, sea por el proceso que se genera en la producción de la hormona de crecimiento o en el paso a que haga efecto en el receptor. Bueno, hay muchos punticos donde todavía no hemos ahondado eficientemente para saber si es eso lo que le está pasando a mi paciente. Entonces aquí lo vamos a ver en gran rasgo. Aquí les voy a mostrar algunas de las más comunes en cuanto a las condiciones primarias. El síndrome de Down que todos vemos constantemente en nuestras consultas, el pequeño paralaje gestacional sin crecimiento compensatorio, acondroplasias, mucopolisacaridosis, síndrome de Turner que también lo vemos muy frecuente. Entre las secundarias, todo lo que les decía, enfermedades sistémicas, todas las que ustedes se imaginen, metabólicas, endocrinopatías, hasta las psicosociales, todos esos chicos que nos llegan que son de bienestar familiar, todos esos chicos que han sido adoptados, tienen alguna deprivación que hace que la hormona de crecimiento no tenga pues el efecto que tiene que tener, o todos los chicos que tienen depresión o alteraciones nutricionales como las anorexias nerviosas, todas esas cosas pueden afectar mi crecimiento. Y las idiopáticas que les comentaba, o las fisiológicas, que sería el segundo rubro. Entonces, ya cuando uno tiene ese esquema mental de a dónde me voy a ir, si es patológica, si es fisiológica, entonces yo digo, bueno, ¿y de qué me voy a valer yo para poder abordar mi paciente? Entonces, acordémonos, lo primero es hacer una historia clínica, ¿cierto? Entonces, yo como siempre les digo, lo primero es el chismógrafo, nos vamos a enterar de todo lo que haya pasado con ese paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a preguntar? Y una de las cosas más importantes, ¿cómo nació? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas semanas tuvo de gestación? Porque muchos le dicen a uno, no, él cumplió todas las semanas y puede que haya cumplido 41, 42 semanas, pero que haya tenido una talla así como muy límite de 46 centímetros, 45. Cuando uno lo pasa, lo extrapola al intergrowth, puede ser que le quede como un pequeño para la gestacional. Entonces, es súper importante que no nos digan solamente que es a término, sino la gestacional exacta. Para eso uno siempre les da una cartillita o ellos tienen apuntados por ahí, entonces que se lo traigan a uno a la consulta. ¿Cuánto pesó y cuánto midió al nacer? Eso generalmente las mamitas siempre se lo saben, a veces son los papás los que se lo saben curiosamente, entonces que tengamos siempre pues el dato exacto. Yo a veces veo que en los carnes de vacunación lo ponen muy juicioso, entonces ahí también lo podemos buscar, ¿listo? Entonces ya cuando uno se averigua todo el chisme de ese nacimiento, si fue que tuvo alguna complicación, se tuvo que quedar hospitalizado, se puso amarillo, hizo hipoglucemia o no le pasó nada, si lo alimentó con leche materna, nos pasamos al otro chismógrafo que son los antecedentes familiares. Entonces ahí que les vamos a preguntar cosas súper importantes, ¿cuánto mide mamá y papá? ¿Listo? Pero a veces no nos vamos a quedar solamente preguntándolo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la cédula mienten. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la registraduría cuando uno va a sacar la cédula siempre le ponen el lapicito o lo miden con zapatos o simplemente tienen tanto trabajo que le preguntan a uno, ¿usted cuánto mide? Entonces uno dice, ay no, yo mido 1,60 o 62, ¿listo? Entonces eso es lo primero que le ponen ahí y mentiras que cuando uno lo ve, uno dice, no, pues si usted mide 1,62, yo mido 1,80, ¿cierto? Entonces siempre no nos podemos quedar solamente con las tallas que ellos nos digan, sino también medirlos. Otras cosas importantes para mí, que creo que es importante también que ustedes lo pregunten, la edad de menarca de la mamá y el estirón paterno. La edad de menarca es muy probable que todas las mamás se acuerden, listo, pero el estirón paterno no es muy, muy frecuente que se acuerden. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hay unos chicos que son maduradores tardíos, entonces son chicos que siempre van creciendo muy por debajo de todos los amiguitos, muy lento, muy lento, muy lento, y cuando los chicos hacen el estirón puberal, que acuérdense que eso es más o menos como en los hombres a los 13 años, ellos no.
ellos van haciendo su estirón por ahí hasta los 16, 17 años, súper tardío, pero no quiere decir por eso que ellos vayan a quedar bajitos, simplemente que están haciendo un proceso más lento de lo que otros pacientes lo están haciendo, pero van a lograr lo que tienen que lograr. ¿Qué otros elementos voy a necesitar en esa historia clínica? Pues todo lo que sean infecciones, enfermedades. Acordémonos que tenemos que hacer una buena anamnesis porque tú le preguntas, ay, ¿sufre de alguna enfermedad? Y siempre te van a decir, no, doctora, súper sano. ¿Toma algún medicamento? Ay, sí, doctora, usa el inhalador, toma este medicamento. Ocasionalmente yo lo llevo al otorrino y le salen ahí sí todas las enfermedades. Entonces hay que ser como muy específico, ir como escudriñando porque los papás a veces se le olvidan cosas. Ya cuando hacemos como todo este chismógrafo, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, hacemos el examen físico. Entonces, primero es la mirada, el ojo clínico, ¿cierto? Entonces yo miro, ese paciente se me hace que tiene algún rasgo dismórfico, lo veo como extraño, abrámosle la boquita a ver si tiene un paladar alto. ¿Qué otras cosas puedo ver en los bracitos? Acordémonos que hay que desvestir al paciente porque hay muchas cosas que si están con la ropita, pues no las vamos a poder identificar como las manchas color café con leche, algunas que son hipocrómicas que también son importantes, algunas deformidades de los bracitos que a veces no vemos o en la columna, entonces siempre hay que desvestir al paciente para poder identificar ese tipo de casos, como por ejemplo en esto. Por ejemplo, ustedes ven este paciente es un paciente con MPS, pero si ustedes lo ven entrar por primera vez a su consulta y él está vestidito con esos corbatines, sus camisas manga largas y sus pantalones anchos, ¿ustedes le verían algo en la carita? No creo, ¿cierto? Entonces ya cuando uno le quita toda la ropita, uno empieza a ver todas las cosas. Entonces, ¿qué empieza a ver? Pues esos rasgos faciales que se vuelven como más acentuados. Si yo le quito la camisita que le llega hasta acá, entonces veo ese cuellito, veo ese tronco corto, veo esa rigidez a veces en las manitos, son chicos que caminan en punta de pie. ¿Y qué es lo que estamos hablando? La talla. Entonces acordémonos que son chicos o chicas que pueden empezar con unas tallas adecuadas, nacen súper bien, pero que alrededor de los 3 años más o menos esa talla va declinando, esa velocidad de crecimiento declina y van quedándose, entonces la curva del crecimiento se vuelve estacionaria. Entonces, en ocasiones, la talla baja es el primer signo revelador de una MPS y eso es lo primero que aparece. Ya después van apareciendo todos estos rasgos que ustedes ven acá. Ese es el paciente que ahorita les mostraba. Entonces, ¿qué es lo que vimos en ese paciente? Yo sé que ustedes todos lo vieron, una macrocefalia, esos aspectos pues rizomélico que uno dice, uy, estas extremidades están como cortitas, el pie equinovaro, el abdominamiento frontal, la hipoplasia pues del macizo facial, unas manos pequeñitas. Ahí vemos más específico pues el pie equinovaro de este paciente. Entonces, otras características fenotípicas que podemos ver en estos pacientes, aparte de la macrocefalia, la frente, entonces vamos a ver la curvatura en la región lumbar, pero eso se va a ver más evidente en la medida que crecen. A veces yo les digo, vea, todas estas características van apareciendo en la medida en que yo los voy viendo en las consultas que se van acentuando más, pero generalmente cuando nacen es muy de malicia indígena uno poderlo diagnosticar, porque a veces en el corre-corre a uno se le pasa una rizomelia, yo los veo ahí como todos chiquitos, yo digo, rizomelia, ¿de dónde? Pero hay que entrenar el ojo para ese tipo de cosas, a veces vemos simplemente como unas manitos pues como abultaditas, le veo un poquito de la macrocefalia, pero a veces podemos no ver nada, entonces hay que intentar buscar lo más que se pueda para poder llegar al diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué hacemos ya cuando tenemos esa historia clínica? Ya hicimos como ese primer abordaje al ojo, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? Entonces, ahorita sí vamos a tocar al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues medirlos. Es la primera cosa para hacer un diagnóstico de talla baja, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener en nuestro consultorio pues buenos elementos. Ahí casi todos los consultorios tienen tallímetros, infantómetros,
o tienen pues buenas herramientas para hacerlo. Acordémonos que si solo tenemos la tira pues como de la cinta métrica que le ponen a uno a veces y nada más, podemos utilizar una escuadra para poder tomar la talla adecuadamente, o podemos utilizar, yo por ejemplo en algún consultorio que tengo algunas de las EPS, me conseguí un cartoncito con una maderita, que es un cuadrado perfecto, y con eso pues tomo mi talla para que sea más específica. Hay que graficarlo, acordémonos que siempre hay que tener gráficas de crecimiento en nuestro consultorio, llámese OMS, CDC, llámese gráficas de crecimiento colombiano, aunque ustedes todos tienen que llevar OMS o CDC, OMS principalmente, pero siempre hay que graficar, porque a veces uno le dice, ay, sí, señora, en la consulta previa usted, su niño medía 1,23 y en esta mide 1,25, y puede que ya hayan pasado 6 meses. Se supone que un niño normalmente debería crecer por mes 0,5, 0,6. Entonces, si creció 2 centímetros en 6 meses, uno dice, "Ay, Dios mío, fue como muy poquito lo que me creció", pero de pronto para la mamá diga 2 centímetros es mucho. Entonces, a veces se le puede pasar a uno por alto realmente que el paciente no haya crecido adecuadamente, pero la gráfica sí me lo va a mostrar porque va a mostrar una declinación. Entonces, es muy importante llevar esas gráficas y sacar la velocidad de crecimiento, que es lo que les estaba comentando. Entonces, súper importante tomar una buena talla. Es importante hacer talleres de talla para que volvamos a las básicas. Yo sé que a veces uno dice, ay, yo ya sé medir, pero cuando a uno le vuelven a explicar, uno dice, ay, no, yo no lo hago de esa manera. Entonces, acordémonos que existen los planos, que debe estar pegado pues los talones, las nalguitas y el occipucio, ¿cierto? El paciente debe estar descalzo, sin nada, sin zapatos. Las nenas, las chiquitas deben de estar sin moñitos, porque las mamás las llevan súper peinadas al médico y siempre las llevan con sus trencitas, sus cositas. Yo les digo a las mamás, tráiganlo lo más sencillita posible para no tenerlas aquí que despeinar, ¿cierto? Y pues obviamente tener algo aquí que sea rígido. Entonces hay unos tallímetros de seca que vienen ya con esta partecita de acá, pero acuérdense que lo podemos hacer con una escuadra o con algo que sea rígido, ¿listo? Este es el plano que vamos a llevar, es una línea imaginaria que pasa por la parte superior de la órbita externa y por la parte inferior del conducto auditivo externo y por la parte inferior de la órbita. ¿Listo? Errores, bueno, igual en el linfatómetro se debe hacer igual, acordémonos que se debe ser a 2 examinadores. ¿Por qué lo digo? Porque podrá sonar muy lógico para todos que deben ser 2 personas midiendo el bebé, pero a veces la mamá está sentada ahí con el celular mientras uno está examinando al paciente. Entonces lo dejan a uno solo con todo y es imposible medir a un bebé uno solito. Entonces siempre hay que decirle a la mamá, oiga mamá, deje el celular, venga para acá, ayúdeme, tenga la cabecita para que mantenga el plano, porque el plano también es el infantómetro, mientras yo voy ayudándome pues a tomar pues la medida adecuadamente. Errores que a veces tomamos, los zapatos, a veces los niños doblan las rodillas o se empinan o están despegados de la pared o están mirando hacia abajo o hacia arriba. Entonces todas esas son las cosas que si dos lo están corrigiendo pues es mucho más fácil. Utilizar estas cintas métricas pues no es lo adecuado. Miren, por ejemplo, este paciente midiéndose con zapatos, este aquí con el lapicerito y eso pues así en esta báscula, o este con el lápiz. Entonces, esos son los errores que tenemos que corregir a la medida. ¿Y qué otras cosas podemos medir? Pues a veces se les puede pasar, eso es más como de endocrinología, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, nosotros hacemos brazadas, tomamos segmentos inferiores, segmentos superiores, para poder ver la correlación de cómo van creciendo los niños, porque acuérdense que al inicio uno tiene una cabeza muy grande, un cuerpo pequeño, pero todo eso se va recorrelacionando en la medida que va pasando pues como el tiempo. Esa es la medida como nosotros lo hacemos. También tomamos las de cada extremidad, esto para poder hacer los diagnósticos de rizomelia, mesomelias y acromelias. Ustedes también lo pueden implementar en su consulta. Así es como nosotros como que vamos soportando las proporciones, ¿listo? Entonces van por edades. Y esto es lo que debe medir si hacemos una diferencia, una división entre segmento superior, segmento inferior, y esto si hacemos una diferencia abrazada talla. Esa más que todo me sirve para cuando estoy sospechando, por ejemplo, los síndromes de Klinefelter, ese me sirve para ese tipo de pacientes.
Y hay otros, por ejemplo, como los segmentos como los que decía, entonces medimos brazo, antebrazo, vamos mirando manitas, entonces vamos determinando si mi paciente es rizomélico, mesomélico o acromélico. Aunque lo que yo les decía, en la medida en que va pasando el tiempo, eso se va haciendo muchísimo más evidente en la consulta. Mire, estas extremidades, por ejemplo, tan pequeñas de comparación, pues como con esta otra parte del segmento. Y más si tomamos unas radiografías, pues se va a hacer muchísimo más evidentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? La segunda parte después de medir es que gráfica. Entonces utilizamos gráficas. Pueden utilizar las que ustedes tengan en el consultorio, que yo sé que les regalan muchísimas. OMS, CDC, si ustedes ven aquí, pues vamos sacando algo que se llama la talla blanco familiar y eso es lo que quiero pues hacer énfasis pues como en esta parte. ¿Por qué? Porque yo sé que todos ustedes saben graficar, pero esta parte de la talla blanco familiar es muy importante. Entonces, ¿cómo sacamos la talla blanco familiar? Entonces, acuérdense, medimos la talla del papá en centímetros más la talla de la mamá en centímetros, eso lo dividimos entre 2 y si es un niño, que es esta gráfica, le sumamos 6.5 centímetros y si es una niña, le restamos 6.5 centímetros. Entonces, estas centímetros que les doy acá, por ejemplo, para este paciente me da 1,80, entonces ustedes ven, aquí tomo este 1,80 y trazo una línea que este carril es por donde debería estar creciendo mi paciente. En esta paciente femenina con estos mismos papás me va a dar 1,67, entonces yo me voy hasta el 1,67 que se me corrió, discúlpenme, y por ahí voy a trazar mi línea. ¿Listo? Hay una desviación, obviamente siempre va a haber una desviación, porque no todo tiene por qué ser estricto así, entonces podemos tener una desviación de más de 4 centímetros, a veces algunos artículos hablan de 6 centímetros en desviación, o sea que yo puedo estar 6 centímetros por arriba, 6 centímetros por abajo, o podemos tener un rango más corto de 4 centímetros. Estas son las gráficas que manejamos nosotros en endocrinología pediátrica, que gracias a la doctora Durán y su grupo, pues se hicieron con base en niños colombianos, que próximamente vamos a tener una charla sobre esto en la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica para que también estén pendientes. Y pues si ustedes ven es lo mismo, lo que yo les explicaba ahorita, esta es la media poblacional para las niñas en Colombia, más o menos las mujeres miden 1,60, los niños en Colombia aproximadamente 1,72 es su estándar. Si ustedes ven aquí está por desviaciones y por percentilas, entonces -1, -2, -3 desviaciones. Acuérdense, todo lo que esté por debajo de esta línea es patológico y tiene que ser estudiado. Y todos los que estén por debajo de -2, dependiendo de lo que yo vaya encontrando. La velocidad de crecimiento que les decía yo también que teníamos que tener en cuenta, acordémonos que cómo lo hacemos, pues tomamos en cuenta la primera talla que tomamos en la primera consulta, tomamos la segunda talla de la segunda consulta y miramos cuántos meses han transcurrido. Entonces, lo que me dé diferencia lo divido entre esos meses transcurridos y lo multiplico por 12 porque lo queremos extrapolar a un año. Desde que consta esta velocidad de crecimiento, entonces este es como el inicio del brote puberal, la 2 es la altura máxima, que es el estirón. Aquí pues obviamente es cuando ya termina prácticamente el crecimiento y así es como se saca. ¿Listo? Entonces acuérdense que la medición mínima, idealmente 6 meses para que sea adecuada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a la segunda pregunta. ¿Ustedes cuántos centímetros creen que debe crecer un niño durante el estirón puberal? Estamos hablando de niños y niñas, ¿listo? A, 8 centímetros, B, 16 centímetros, C, 10 centímetros o D, entre 16 a 20 centímetros dependiendo del sexo. Entonces vamos viendo a ver qué nos dicen. Acuérdense que el estirón puberal es desde que empezamos como todos esos caracteres sexuales, pero que acuérdense que cada que pasamos un paso, una escalita de esos estadios de Tanner, nos demoramos aproximadamente entre 3 a 6 meses, así que todo el proceso puberal lo vamos a hacer como en 2 años. Entonces, esos centímetros es lo que crecen en 2 años. Ya Entonces, puede ver los vamos viendo resultados, cómo doctora. va. Perfecto, 52% de los votantes han contestado, 15% se fueron por los 8 centímetros, 5% por los 16 centímetros, 20% por 10 centímetros y entre 16 a 20 centímetros dependiendo del sexo. Sí, efectivamente.
Entonces, eso es lo que estamos viendo pues en esta gráfica, lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces, acordémonos, ¿cuánto crecen los niños en el transcurso de la vida? Entonces, acordémonos que los primeros 2 años es donde más crecemos, ¿listo? Y el segundo pico de crecimiento es el estirón puberal, cuando hacemos toda la pubertad. Entonces, el primer año crecemos 25 centímetros, el segundo año crecemos 12 centímetros y a partir de los 2, 3 años ya vamos a crecer más poquito, 8 centímetros al año, llegando a ser de los 4 a los 9 años como 5 a 6 centímetros al año, que es lo que yo les decía, más o menos como 0,5 centímetros por mes. Pero durante la pubertad, las niñas crecen entre 8 a 12 centímetros cada año, pero acuérdense que la pubertad se da en 2 años, entonces serían 16 centímetros más o menos en todo ese proceso puberal, y los niños pueden crecer entre 10 y 14 centímetros al año, o sea, pueden crecer hasta 20 centímetros, ¿listo? Es un crecimiento bastante importante, que a veces uno se preocupa porque van muy chiquitos, pero cuando llega la pubertad, ¡fum!, se crecieron, se estiraron y alcanzaron todo lo que tenían que alcanzar, ¿listo? Eso va muy de la mano de los estadios de Tanner que se los muestro acá. Yo sé que muchos de ustedes ya los conocen. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es que en general hemos visto que toda la población colombiana tiene unos estirones puberales muy pobres. Entonces, lo que en la literatura le dice a uno que un niño hombre debería hacer 20 centímetros, nuestros pacientes colombianos no hacen 20 centímetros. A veces hacen 14, 16 o a veces se nos quedan súper rezagados. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese desarrollo puberal para ver que realmente mi paciente sí esté haciendo ese estirón. Acordémonos que las niñas cuando empiezan escenitos, que es el estadio 2 de Tanner, es cuando hacen el estirón puberal, y los niños cuando llegan al estadio 3 de Tanner, que es el volumen testicular más o menos de 10 a 12 cc, ahí es cuando empiezan a hacer este crecimiento. Entonces tenemos que revisarlos para ver realmente si esos testiculitos están acordes a ese crecimiento que tienen o si esos estenitos y ese desarrollo realmente están haciendo que tengan ese estirón o si me está haciendo un estirón muy pobre y yo tengo que empezar a estudiar otras cosas diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Exámenes iniciales, entonces ya hicimos todo lo que fue historia clínica, ya hicimos todo lo que es la inspección visual, ya lo examinamos, ya lo medimos, graficamos, tomamos velocidades de crecimiento, entonces yo digo, ah, Dios mío, sí, mi paciente tiene una talla baja. Entonces yo quiero determinar si es algo fisiológico o es algo patológico, entonces, ¿qué es lo primero que yo debería tomar? Entonces me dicen, doctora, ¿qué exámenes le voy pidiendo? Pidámosle lo primero lo básico, porque acordémonos que todas esas enfermedades que están alrededor de mi paciente pueden hacer que tenga una talla baja. Entonces, una hematología, un hemograma para mirar si es que está anémico, cómo están las plaquetas, unas pruebas de función renal, no vaya a ser que sea que un niño esté debutando con un problema renal. Las gasometrías venosas, por eso de las acidosis tubulares, pues ustedes lo ven muy pertinente. Un examen de orina, un examen, un coprológico, un coproscópico, pues, para determinar si es que tiene parásitos o algo pues así similar. Y la DA12. La DA12, acuérdense que es el carpograma, es una radiografía súper sencilla que me dice si mi paciente va acorde, si los huesitos van acorde a ese crecimiento o si se me está quedando atrás, que acuérdense que hay una variación, la DA12 puede estar 1,5 años por detrás o 1,5 años por delante y ser normal, porque a veces llegan a mi consulta pacientes que, por ejemplo, en la radiografía les da 10 años y el paciente tiene 11 años y medio y llegan que porque realmente están preocupados porque el niño se supone que tiene una edad de 11 años. Yo les digo, no, no se preocupen. El hecho de que tenga ese retraso para mí antes es una protección, porque quiere decir que ese huesito va a tener un poco más de chance en la vida para crecer un poco más. Otra cosa es que ya esté pasado de eso y entonces yo entro a mirar si es que es un retardo constitucional, que es una variante fisiológica, o que ya tenga enfermedades óseas en las cuales yo ya tengo que ahondar ese huesito, cómo está, cómo lo veo los corticales, las metáfisis, entre otras cosas, ¿listo? O que esté adelantado, porque es más peligroso que esté adelantado, porque me acorta ese crecimiento final, ¿listo? Entonces puede estar adelantado por una hiperplasia suprarrenal congénita, una hiperplasia suprarrenal neoclásica que no hayamos diagnosticado, una pubertad precoz, entre otro tipo de cosas, ¿listo? Entonces es importante los exámenes basiquitos y el carpograma. Acordémonos que van apareciendo los núcleos de osificación, para eso nosotros manejamos las tablas de Grealish Empire. En general,
todos manejamos las mismas tablas porque hay que estandarizar, ¿listo? Entre más estandaricemos las cosas, pues mejor lo hacemos, ¿listo? Entonces, tratar de que todos los radiólogos que nosotros conozcamos manejen las mismas tablas para que seamos más precisos a la hora de dar edades óseas. Y si no, ustedes también las pueden buscar, si quieren, yo les puedo mandar el catálogo de las edades óseas para que ustedes lo tengan y lo puedan manejar virtual en su consulta. Y acordémonos que uno de los huesitos más importantes que me marca el inicio de la pubertad es el sesamoideo que aparece en las niñas a los 11 años y en los niños a los 13 años. Eso es lo que les decía yo, las diferencias, por ejemplo, en los menores de 4 años, a veces es lo que mucho me preguntan, ¿qué tan confiable es un carpograma en niños menores de 4 años? No es tan confiable, porque los núcleos de osificación entre 6 meses y un año se diferencian, es porque creció un poquito más, se osificó un poquito más, y eso pues al ojo es muy inespecífico, entonces en menores de 4 años no es tan específico un carpograma para tomarlo pues con las tablas de Greutlich-Zampal. Utilizamos otros que es la SHS, que es de pie, tobillo, pero pues obviamente eso es más difícil al diagnosticar. Características radiológicas que también podemos ver en los carpogramas. Entonces, por ejemplo, a veces vemos esos acortamientos, de los huesitos, porque también los metatarsos se pueden ver acortados, o se pueden ver esos retrasos en las osificaciones, o podemos ver esos huesitos que uno dice, no, eso no está bien, estos arqueamientos, a veces nos da por tomarle radiografías de huesos largos y decimos, no, pues ya no necesitamos un carpograma, sino que ya tomamos todas las radiografías, que otras cosas podemos encontrar para yo identificar que un paciente, por ejemplo, pueda tener una talla baja patológica, esos cráneos grandes, esos huesos largos subtubulados y acortados, las pelvis redondas, por ejemplo, los pacientes con acondroplasia, que a veces no las vemos normales, sino que vemos unas pelvis que son como aplanadas, los tórax que también se ven cortos y estrechos. Entonces, cuando uno ve estas radiografías, uno dice, uff, no, aquí está pasando algo, ¿cierto? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí les tengo como otras radiografías para ver, por ejemplo, aquí los estrechamientos, pues ya obviamente es en otro tipo de imágenes. Aquí los tórax, pelvis, que es importantísimo ver. ¿Listo? ¿Y qué otros exámenes dirigidos voy a tener entonces? Entonces yo ya digo, ah, bueno, yo ya descarté que todas esas cuestiones generales y enfermedades pueda tener mi paciente, todo se ve súper bien. El carpograma me causa un poquito de disconfort porque el reporte dice que tiene un retrasito. ¿Qué otras cosas voy estudiando? Porque mi paciente sigue bajo y a mí me causa cierto disconfort esa talla para ese paciente. Entonces podemos tomar un perfil tiroideo, podemos tomar niveles de IGF-1 o IGBP3. Acordémonos que hormona de crecimiento, cuando ustedes lo buscan en los exámenes, aparece un examen que es hormona de crecimiento. Ese no me sirve. ¿Por qué? Porque si tomamos niveles de hormona de crecimiento, acuérdense que la hormona de crecimiento hace varios pasos en el organismo. Uno de esos pasos es un paso hepático en el que adquiere una mayor estabilidad. ¿Listo? Entonces, si ustedes toman niveles de hormona de crecimiento en ayuno, puede que esté haciendo un pico de hormona de crecimiento o puede que esté haciendo una declinación. No es un elemento específico para decirme realmente si mi paciente produce adecuada hormona de crecimiento o no. Más bien la somatomedina C, que es ese que ya es más estable después de ese paso hepático, que son los niveles de IGF-1 o aparece en los estudios como somatomedina C. Ese sí es específico porque obviamente tiene una vida media más larga en el organismo y sí me va a dar pie para yo saber si mi paciente está bien o no, excepto en los niños menores de 4 años, que también es muy inespecífico por el peso y por los problemas de nutrición que estos niños puedan tener. Entonces, en ese tipo de pacientes tomamos es IGF-BP3, porque acuérdense que la somatomedina C va ligado a otros dos, que es la unidad ácido lábil y la proteína transportadora de la somatomedina C, que viene siendo esta IGBP3. Así la encuentran. Ustedes buscan somatomedina C y le va a aparecer otro estudio que dice proteína transportadora de la somatomedina C. Entonces, eso es mejor tomarla en los niños menores de 4 años. Y podemos tomar otros marcadores, lo que yo les decía, todo lo que es metabolismo de fósforo calcio. Si yo veo esos huesitos súper atrasados y ya tienen un retraso de 4 años, yo digo, no, pues esto no me suena, ¿cierto?
les tomamos niveles de vitamina D, pruebas de función hepática, y hay otros ya muchos más específicos que sí los dejamos para cuando ya hemos hecho todos los estudios y yo sigo insistiendo que tiene una talla baja, entonces ya nos pasamos a las pruebas de estimulación, por ejemplo, para descartar realmente si tiene una deficiencia, si es que me queda mucho la duda, o todo lo que es molecular, tipo cariotipos, secuenciaciones del gen, entre otros. Hay otras maneras de hacer diagnósticos. Entonces, acuérdense que hay algunas patologías, algunas tallas bajas patológicas que yo puedo diagnosticar hasta desde el chequeo prenatal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, acordémonos que hay que revisar siempre los ultrasonidos cuando los bebés nacen y yo tengo la sospecha de que ese paciente tiene algo, una talla baja patológica o algo. Entonces, a veces los ultrasonidos que nos muestran los acortamientos de los miembros, por ejemplo, las acondroplasias, nos muestran las macrocefalias, nos muestran las longitudes del fémur, que eso también me ayuda para los retardos constitucionales de crecimiento, para hacer ese diagnóstico y tenerlo en cuenta cuando nazcan. Y pues también acuérdense que hay pruebas moleculares que se pueden hacer, por ejemplo en la acondroplasia se puede tomar muestra para hacer pruebas genéticas y poder ya tener el diagnóstico al nacimiento. Esto más que todo cuando uno tiene la sospecha de que la familia tenga algún riesgo, que ya haya hecho pues como una asesoría preconcepcional y que el riesgo pues podemos tomar esas pruebas moleculares para que tengamos unos diagnósticos más tempranos, ¿cierto? Entonces, ya viendo como todo esto yo que tengo que hacer con el paciente, entonces ahorita sí nos vamos a, como yo les digo, hay que tener un orden, ya sé que tiene una talla baja, entonces ahorita yo ya voy a decir, bueno, entonces es patológica o es una variante normal, ¿cierto? Entonces, dentro de las patológicas, ¿yo qué puedo decir? Ah, no, entonces es un desproporcionado o asimétrico o es una proporcionada, ¿cierto? Entonces, para eso hay que tomar los segmentos. Generalmente todo lo que es desproporcionado, o sea, que yo lo veo que como que no me cuadra la cabecita con los bracitos, con las piernitas, algo ahí no es como estable a mis ojos, entonces son las displasias esqueléticas y los síndromes genéticos. Los proporcionados o simétricos generalmente es por esos pequeños para la edad gestacional, por esos chiquitos que van a tener algunas otras enfermedades adicionales, hipotiroidismo, entre otras cosas. Y las variantes normales, acuérdense que son las tallas bajas familiares y los retardos constitucionales de crecimiento. Entonces, estas son las variantes normales, estas son las características para uno diferenciarlas. Acordémonos que ambos van a llegar todos a la misma talla que tienen que llegar, ¿listo? O sea, ninguno se va a quedar chiquito, eso es lo bueno. ¿Qué es diferente entre esto y eso? Acuérdense, los retardos constitucionales tienen esas edades óseas súper atrasadísimas, entonces son esos chicos que llegan, tienen 10 años y su hueso dice que tiene 6 años y la mamá pega al techo que porque tiene 6 años y se va a quedar chiquito. No, acuérdense, si tiene ese retardo constitucional y yo ya hice todos los estudios y todo estaba normal y la mamá menstruó por ahí a los 16 años y el papá se desarrolló por ahí a los 18, eso es genético, entonces muy probablemente mi niño va a ser de esos maduradores tardíos. ¿Qué otra diferencia hay entre estos dos? Pues que obviamente el retardo constitucional va a tener una pubertad retardada. Entonces, los que son de talla baja familiar hacen como el desarrollo normal, tipo 13 años, se van estirando, listo, pero el retardo constitucional no. Entonces son esos chicos que todavía tienen la voz así agudita, los testículos no crecen, no crecen, no crecen, y a veces estamos pensando que son pubertades tardías cuando simplemente son retardos. Esos son como los dos puntos específicos para uno diferenciar estos dos. Y aquí vemos cómo van creciendo ambos. Entonces, esta es una talla baja familiar que ustedes van viendo que por aquí debe crecer y él va creciendo por ahí. Nada, no hay nada que hacer. Pero acuérdense, estas que están por debajo de la percentila 3, ojo, pueden ser tallas bajas familiares, pero de cosas moleculares que todavía no hemos diagnosticado. Entonces, no nos quedemos ahí. Todo lo que sea por debajo de la percentila 3 hay que estudiarlo molecularmente, genéticamente. Y los retardos constitucionales, si ustedes ven esta línea punteada por donde debe ir creciendo y él va creciendo aquí muy lento toda la vida, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Es más, hace como una declinación por ahí aquí a los 9 años, como hasta los 15. Y si ustedes ven, miren el estirón apenas donde lo va haciendo, para lograr siempre lo que tiene que lograr como familia. ¿Listo? Y la talla baja patológica es diferente en la gráfica, entonces por aquí es donde va a ir creciendo y mire, si va chiquito, chiquito, esas velocidades de crecimiento bajas, 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 y si no hacemos nada, pues nada, imagínense quedó por debajo de la percentila 3, cuando él debió lograr por encima del 50, ¿no?
Entonces, cuando uno ya diagnostica esa talla baja, entonces uno dice, doctora, bueno, ¿y si hay algunas patologías que definitivamente van a quedarse bajitos, por ejemplo, como la condroplasia o la MPS? ¿A mí para qué me sirve hacerle todos esos estudios y pues a la final el pronóstico va a ser que van a tener tallas bajas y yo no voy a poder hacer nada? Entonces, la primera cosa por la cual tenemos que diagnosticar a los pacientes es por las complicaciones, porque si ustedes ven qué complicaciones puede tener, por ejemplo, un paciente con acondroplasia, entonces la compresión cervicomedular. Entonces, si yo diagnostico esa acondroplasia, pues yo puedo hacer exámenes, resonancias, se lo puedo mandar a neurocirugía para que tempranamente podamos hacer ese diagnóstico y mi paciente no vaya a tener complicaciones. Es más, hasta el prenatal que yo les decía ahorita, porque si yo ya sé que mi paciente viene con ese diagnóstico, pues yo para qué lo voy a tener a esa mamá un parto vaginal. Qué miedo que se me quede esa cabecita con esa compresión medular ahí pasando por el canal vaginal pueda tener alguna complicación y más si viene con una macrocefalia, entonces programamos una cesárea, ¿cierto? Entonces, otras cosas que yo tengo que identificar de complicaciones, los arqueamientos de las piernitas, entonces puedo ya estar entrando con ortopedia mirando a ver qué voy a hacer, esos trastornos respiratorios del sueño y esas apneas del sueño, entonces yo ya miro, si es que tiene hipertrofia de adenoides, los operamos tempranamente para que no vayan a tener también esas otitis media recurrentes, prevenir la obesidad con buena alimentación, entonces acordémonos que los médicos somos preventivos inicialmente, no somos inicialmente para tratar enfermedades. Nosotros inicialmente creamos todo esto fue para prevenir que nos enfermemos. Entonces, si yo sé que tiene mi paciente, yo lo puedo prevenir, ¿cierto? Ese es un cronograma de la Asociación Americana de Pediatría adaptada para pacientes, por ejemplo, con acondroplasia, de cómo hacer el seguimiento. Porque lo que yo les digo, o sea, si yo tengo mi paciente, ¿yo para qué le voy a hacer todo eso? No, yo lo tengo que hacer porque tengo que seguir haciendo ese examen físico, tengo que hacer esa exploración neurológica por lo de las compresiones, eso puede desarrollarse en algún momento. Tengo que hacer la evaluación del desarrollo psicomotor, acordémonos que los pacientes con acondroplasia hacen unos retrasos, crean unos hitos diferentes, entonces hay escalas específicas para este tipo de pacientes, porque a veces uno los quiere llevar a como todos los pacientes. Hay gráficas específicas para condroplasia, ¿listo? Hay que estar haciendo pues las neuroimágenes respectivas, hay que estar pensando en hacer polisomnografías, hay que mandarlos al otorrino, hay que hacer radiografías de columna, entonces para determinar cifosis de miembros inferiores, advertir sobre esas posibles complicaciones, abordar la obesidad, meterlos a grupos de apoyo, asesoría genética para un futuro. Entonces, si ustedes ven, cuando yo me enfrento a un paciente con talla baja y si ya diagnostiqué una talla baja patológica y si ya diagnostiqué de pronto una displasia, yo ya tengo que empezar a pensar en todas esas cosas que van a pasar a futuro. ¿Para qué? Para adelantarme a esas posibles complicaciones que sin mi asesoría iban a ser peores. Entonces, en conclusión, ¿cuándo vamos a remitir a la endocrinología? Todas esas tallas bajas por debajo de la percentila 3 o de menos de 2 desviaciones estándar, todo lo que sea por debajo de 2 desviaciones para el potencial genético o familiar, todo lo que sean desproporciones corporales o facies dismórficas, defectos de línea media, todos los pequeños para la edad gestacional sin reatrapaje. Recordemos que pequeños para la edad gestacional sin reatrapaje son los que yo ya he evaluado por 2 años y sigue chiquito, chiquito y nunca hizo, o sea, sigue creciendo, sí. Producción de hormona de crecimiento divino, pero él no pasa de la misma grafiquita, sigue creciendo los mismos 2 centímetros el primer año, 1 centímetro el segundo año, pero nunca creció más de lo que debería haber crecido. Velocidades de crecimiento anormales o esto de los cruzar los percentilos después de los 12 a 18 a 24 meses, para mirar cómo van, o sea, si van adquiriendo el carril o se quedan de carriles, ¿listo? Entonces, para llevarnos a casa, un abordaje adecuado y a tiempo es ideal para el inicio de un tratamiento temprano. Mientras más alejado esté de la talla media poblacional y parental, pues la mayor parte de estos chicos van a tener una patología. Paciente que se siente bien, se ve bien, tiene una talla dentro de la talla media parental, puede manejarse con educación y seguimiento. ¿Cuál es esa educación? Siempre decirles buen sueño, buena alimentación y buen ejercicio.
y pues siempre sospechar de las enfermedades huérfanas que ya conocemos. Entonces, entre más veamos imágenes, más conozcamos de estas patologías, pues más las voy a poder identificar tempranamente y hacer abordajes tempranos. Pues muchas gracias a todos. No sé si tengamos preguntas, inquietudes. Por aquí vamos a revisar. Uy, ya me hecho varias preguntas. Por aquí me pregunta que si se van a implementar las curvas colombianas para el seguimiento en general. Pues ya las curvas colombianas están, que son las que yo les mostré ahorita. Pues eso es lo que estamos tratando de implementarlas para todos, porque como ya sabemos, pues OMS no fueron incluidos pacientes latinoamericanos, entonces no nos representan. Y acuérdense que todas las poblaciones tienen que tener gráficas específicas. Argentina tiene sus propias gráficas, cada país tiene sus propias gráficas, nosotros también, entonces hay que implementarlas en todas nuestras consultas. Pubertad retardada en mujeres es desde los 16 años, efectivamente. Si vamos viendo que los pacientes 14 años, todavía no ha iniciado y ya me llegaron a los 16 y nada, sí, es una alarma, hay que estudiarla. Doctora, ¿cuándo se considera significativa una diferencia entre la edad 12 y la edad pues como cronológica, lo que les estaba comentando? Si es menor de 4 años, una diferencia de 6 meses ya es significativa. Si es mayor de 4 años, una diferencia de más de 1.5 años, idealmente pues 2 años. Pero recordemos que en menos de 4 años un carpograma no es específico, sería una radiografía de tobillo y se utilizan pues otras escalas diferentes. ¿Qué tan pertinente es buscar una talla blanca en un paciente que no crece bien en al menos 3 meses, siendo esta una de las definiciones de caso sospechoso? ¿O me están diciendo una TB de tuberculosis? Bueno, un paciente que no crece bien en al menos 3 meses. Ay, es una pregunta bien importante, me encanta, ¿sabes por qué? Porque es que acordémonos que los niños no crecen igual durante todo un año. Entonces hay niños que, oh sorpresa, llevan 6 meses sin crecer adecuadamente y los otros 6 meses crecieron divino, hicieron la recuperación que iban a hacer en ese año. Entonces, acordémonos que 3 meses no es ideal para evaluar si un paciente crece bien. A veces pueden haber pacientes que pasan 3 meses sin crecer y no será normal, lo van a recuperar en los próximos meses. Entonces, yo les diría que es mejor hacer una valoración así como de seguimiento, contar con esos 6 meses por lo menos mínimo de valoración de velocidad de crecimiento y ahí sí decir, uy, ya lleva 6 meses y crece 1 centímetro, 1.5, bueno, uy, eso ya se está pasando a mayores, ya toca estar buscando otras cositas. Por aquí también me preguntan qué usamos para esa diferencia de la edad 12 a la edad cronológica, o usamos la edad estatural. No, o sea, la diferencia es edad cronológica de edad 12. ¿Listo? Por acá me preguntan que siempre usaremos el rango de la normalidad del carpograma de 1.5 años. Sí, es lo ideal. En menores de 4 años, entonces, ¿qué exámenes haríamos para solicitar el diagnóstico? Entonces, ahí sí nos toca agarrarnos de todo, ¿cierto? Entonces, paciente que nace pequeño, pequeño para la gestacional, los primeros 2 años no van recuperando, ya eso es un dato de alarma, ese hay que mandarlo al endocrinólogo para mirar qué vamos a hacer, si va a ser candidato a hormona de crecimiento, porque acuérdense que entre más temprano empecemos hormona de crecimiento, mejor le van a ir a esos pacientes. ¿Qué otros estudios? Entonces descartamos hipotiroidismo. Si no tiene hipotiroidismo, entonces hacemos estudios normales, sangre, vemos que no tengan anemia, porque acuérdense que todos estos niños, y en esta época que a veces las mamás no lactan, entonces están déficits o no le compran las adecuadas fórmulas, entonces son pacientes con anemias, a veces con parasitismos que no hemos diagnosticado, este, con asmas, por ejemplo, entre otro tipo de cosas. Entonces, hacemos eso. Si yo ya tengo una alta sospecha que es una deficiencia, yo digo, uy, yo creo que vas por ahí, entonces definitivamente pido es una proteína transportadora de la somatomedina C, lo que les decía, la IGBP3. ¿Desde qué edad se considera pubertad precoz en las niñas? Acordémonos que todo lo que sea antes de los 8 años es una pubertad precoz, que hay que evaluar. Entonces empieza con telarca, pubarca o datos de adrenarca, eso es mejor evaluarlo.
porque hay algunas que nosotros pensaríamos que son telarcas aisladas o podarcas aisladas, pero como yo siempre les digo, es mejor pecar por exceso y no por defecto. Entonces, es mejor hacer como todo el abordaje completo y definitivamente determinar si realmente es una pubertad precoz o no, y no quedarnos con que vamos a seguir evaluando, 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 y de pronto si era una pubertad, se me hace una pubertad rápidamente progresiva y yo no la alcancé a inhibir. Lo del catálogo de la dosis, así lo voy a mandar con mucho gusto para todos. ¿De qué depende? De que usemos un rango de incertidumbre de 6 u 8 o 10, teniendo en cuenta la talla medio parental para marcar la desviación estándar. No, el rango generalmente que nosotros utilizamos son 6 centímetros. Yo utilizo siempre el rango de 6, ¿listo? Ya si se me va pasando mucho de 6, prácticamente es un carril de desviación. Entonces ahí yo ya empiezo a pensar, bueno, ¿será algo que está pasando? ¿Está perdiendo peso? ¿Tengo que investigar otro tipo de cosas? Y ya obviamente si la velocidad de crecimiento se me va cayendo demasiado y el rango se me va acentuando, ya no es un carril sino un carril y medio, pues algo está pasando, entonces ya empiezo pues a investigar deficiencias y otro tipo de cosas. Por aquí dice alguna consideración en los pacientes pertenecientes a etnias indígenas. Sí, la verdad es que los pacientes con este tipo de etnias son de unas tallas marcadísimas. Por ejemplo, yo ocasionalmente iba a hacer consulta a Popayán y cuando yo llegué la primera vez, uy no, susto mil porque todos medían súper poquito, los niños iban a llegar a unos 58, máximo unos 60, las niñas iban a quedar todas súper chiquitas y no, entraba en crisis, pero en la medida en que fui conociendo la población me di cuenta que es que efectivamente toda la población es baja, entonces pues toca ser muy cauteloso a la hora pues como de ir a enmarcar un paciente en una talla baja porque a veces lo sometemos a hormonas de crecimiento que de pronto no van a necesitar. Em, por aquí preguntan que la resolución dice publicados en los años 2006, 2007 de la OMS para la clasificación antropométrica es de obligatorio cumplimiento, que en el momento se tramita la adopción de curvas colombianas y esto es lo que les estaba comentando, o sea, con esto de las gráficas no les estoy diciendo que todos tienen que manejarlas porque no se puede por ahora, las gráficas que tenemos que seguir usando en general son OMS hasta que empecemos pues a hacer el trámite de adopción de las nuevas gráficas por ley, ¿listo? Pero lo pueden hacer como un ejercicio alternativo, sí, se puede hacer, para que ustedes vayan pues como haciendo las diferencias. Realmente cuando tú ves las diferencias entre una y otra, los primeros años no hay nada de diferencia. Realmente las diferencias empiezan como en las edades de la pubertad hacia adelante, que ahí sí se ve las variaciones entre una curva y otra. Me gustaría escuchar a su apreciación del papel de la nutrición en el catch-up o crecimiento compensatorio. Eh, es súper importante. Yo siempre les digo, mira, generalmente los primeros 4 años, creo yo, son súper importantes la parte nutricional. Más que todo porque todos los niños son súper selectivos, no quieren comer de todo. En el jardín uno no sabe si les dan, no les dan. Los papás no tienen para suministrarle a veces todos los nutrientes. Los envía una nutrición les manda muy buenas suplementaciones, pero las EPS no se las dan. Entonces es súper difícil que ellos vayan adquiriendo un peso adecuado y lo que yo les decía, un peso bajo, pues atrae una talla baja, ¿vale? Entonces, sí, o sea, el catch-up tiene que ir muy de la mano de la parte nutricional, obviamente lo que es calcio, hemos venido recalcando mucho el aporte de calcio en las suplementaciones de las fórmulas lácteas adecuadas, sino obviamente con suplementaciones como las suspensiones de calcio, con vitamina D, todo eso ayuda pues a que los niños vayan teniendo pues como un crecimiento pues adecuado, ¿listo? ¿A qué edad se inicia el tratamiento con hormona de crecimiento? No, si yo tengo diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento desde el nacimiento, no, yo inicio hormona de crecimiento, se puede iniciar desde esa época. Dependiendo del diagnóstico que yo tenga, pues yo voy haciendo el tratamiento. ¿Listo? Menarca normal desde los 9 a 10 años, pues es algo muy discutido. Acordémonos que hay una tendencia que es la tendencia secular de la pubertad. Recordemos que en los siglos XIX las menarcas eran a los 18 años, una cosa loquísima.
pero pues actualmente las menarcas de las niñas sí son 11, 12 años, lamentablemente. Yo siempre tengo como un periodo entre 8 y 9 años para que no empiecen inicios pues puberales en ese momento, porque quiere decir que van a ser menarcas muy tempranas. A mí no me gustarían menarcas de 9, 10 años, yo espero que por lo menos lleguen a los 11, 12 años, entonces hay que ir evaluando ese tipo de pacientes. Em, Ay, por aquí me están dando gracias, gracias a todos por sus lindos mensajes. ¿Hay alguna manera de predecir la talla final a partir del resultado del carpograma? Sí, hay calculadoras que utilizamos nosotros, en las cuales no solamente metemos las tallas familiares, sino que metemos el resultado del carpograma para que nos dé pues como ese pronóstico de talla final, pero sí existen, eso lo manejamos en la consulta. ¿Qué más preguntas por aquí? Mm, Hasta que un paciente es candidato a recibir hormona de crecimiento, acordémonos que la hormona de crecimiento se puede dar hasta los 14 años más o menos en niños, 15 años en niños, porque ahí es donde piensa el cierre de los huesitos. Acordémonos que el cierre se hace distal a proximal. Acordémonos que todos los pacientes son individualizados, a veces nos pasamos un poquito del rango, pero en general son 14, 15 años. ¿Cómo ayudar en la alimentación en potencial el crecimiento? Lo que yo les digo, o sea, hay que introducir todo. Yo siempre les digo a los niños, vea, el cuerpo es como un edificio, necesita ladrillos y cementos para crecer. Ese es mi mejor ejemplo que siempre les digo. Yo les digo, vea, todo lo que sean ladrillitos, entonces es todo lo que son proteínas, de todas las calidades, porque si ustedes no le meten todas las calidades, pues obviamente ese ladrillito va a ser bueno, pero no tan bueno como si les metiéramos todo, ¿cierto? Y el cemento que es todas las frutas y las verduras, porque ahí van todos los minerales, las vitaminas, etcétera. Si ustedes le meten solamente banano, pues solamente van a tener un poquito de calidad y ese cemento no va a ser tan bueno para pegar, ¿cierto? Entonces hay que de todo un poquito mezclarle para que ese cemento sea bien compacto y pueda crecer. Entonces yo les digo, si ustedes no le ponen de todos esos nutrientes a la alimentación, pues para el cuerpo es horrible tener una pared que yo lo vaya a hacer así y se vaya a tumbar. Yo prefiero quitarla hasta que yo le meta los nutrientes que necesito para que esa pared sea firme. Entonces, sí, todos los nutrientes, específicamente, pues suplementación es lo que les decía, calcio, vitamina D, súper importante, pero sí es de todo un poquito. Eh, Me preguntan aquí que aparte de las tablas de crecimiento para condroplasia, ¿para cuáles otras hay? Para Turner, también hay gráficas específicas, este, para varias enfermedades ahí específicas. Down también tiene sus propias gráficas, esas como en general, que son las que más manejamos. ¿Cuáles son los signos de alarma o cuándo debo pensar en estudiar en un paciente con riesgo de talla baja? Lo que les digo, o sea, si ustedes van haciendo sus grafiquitas súper juiciosos y ustedes ven que se les cayó un carril, ay no, pues ahí sí toca estudiarlo porque un carril uno no se puede caer. O si la velocidad de crecimiento se les cayó como yo les decía que le íbamos a tomar, no, pues es un paciente que yo tengo que empezar a estudiar. O si es un paciente que se está quedando y venía creciendo súper bien, no hay que estudiarlo. O esos niños que a los 6 meses de edad iban creciendo súper lindo y ¡fum! Se cayeron totalmente, porque ese es el signo de las deficiencias de hormona de crecimiento. Eso pues como a grandes rasgos. ¿Es posible no hacer al ojo si el paciente va en el carril de su talla diana? Pues yo quiero creer que es como que si es posible que uno al ojo pueda ver que un paciente vaya bien en su talla diana y dejarlo así. Pues yo siempre les digo que las gráficas son, yo soy muy visual, de pronto yo tengo compañeros que son muy expertos y ellos dicen, no, yo ya sé que así ya debe estar como en esa talla. Gente súper brillante que tiene como ya las gráficas en su cabecita. Yo tengo compañeros que son así de brillantes y no necesitan. Yo soy muy visual, a mí me toca poner puntico por puntico, soy así toda escuelerita, pero me funciona. Entonces yo creo que llevar una gráfica es como lo más específico. Ya si ustedes ya están muy acostumbrados a manejarla y es de su día a día y ustedes ya como que al ojo dicen, uy, no, si está bien, pues va, pero yo sí les aconsejaría que llevaran las gráficas. ¿Es útil usar el Z-score de los padres en la talla medio parental? Sí, es súper útil, ¿vale? Porque pues obviamente uno tiene en cuenta de que si va por la menos de dos desviación en la talla medio parental y mi paciente va por ahí, es por donde tiene que ir, ¿cierto?
pero que si va más por arriba y mi paciente va por debajo, pues obviamente también se puede utilizar. Es más, por ejemplo, la doctora también Durán sacó la app de crecimiento, que es el CRF, que si quieres también les comparto el link para que ustedes lo tengan, que también lo manejamos en la consulta y es súper fácil, que tú metes la fecha de nacimiento, talla y eso y te saca todos los scores. Entonces, es súper práctica. Da un con tallas de -2 desviaciones tantas se debe remitir a qué edad, pues acuérdense que se tienen ahí sí se tienen que llevar las gráficas de crecimiento de síndrome de Down. Y sí, si está por debajo de la -2 para esas gráficas de crecimiento, se tiene que remitir para evaluar. Pero que acordémonos que Down nunca va a ser un candidato a hormona de crecimiento por todos los riesgos a futuro que tiene. ¿Listo? Ese ya lo había contestado. Eh, ese también lo había contestado. Por aquí decimos. No, creo que ya todos las había contestado. Bueno, la función tiroidea se solicitan pruebas de tamizaje. Yo creería que sí es importante. ¿Saben por qué? Porque en mi experiencia yo he visto que los niños con hipotiroidismo, pues así como los tardíos, no los congénitos, sino los tardíos, no tienen nada. O sea, son niños que crecen súper bien, son los mejores del colegio, son súper activos. Y oh sorpresa, tenían un medio estreñimiento ahí que la mamá lo había manejado toda la vida con fruticas y agüita, pero sigue con el estreñimiento a pesar de que es súper activo y alguien le dio por tomarle unas pruebas de función tiroidea y de sorpresa desde hace rato era hipotiroidea. O empezó con unos dolores en las rodillitas y dele con el dolor en las rodillitas y las rodillitas y no es de crecimiento porque acuérdense que no está haciendo ningún estirón. Y alguien le dio por tomarle unas pruebas de función tiroidea y era hipotiroidea. O esas tallas que son así bajitas de 4 centímetros por debajo donde tienen que estar, o 5 centímetros, y alguien le dio por tomarle las pruebas de función tiroidea y resulta que era hipotiroidea. Entonces sí, pruebas de función tiroidea sí se tienen que tomar sí o sí, porque los niños son súper inespecíficos, no son como los adultos que tienen todo lo de la caída del cabello, la piel seca y eso no. Entonces sí, sí se los recomiendo. Bueno, yo creo que abordé todas las preguntas. Espero que a todos les haya gustado. Cualquier inquietud sabe que estoy súper dispuesta a contestarles. Les haré llegar las tablitas de Growlish Empire, que sí me parece súper importante que ustedes tengan en la consulta del día a día. Mm, este, no, pues a todos muchísimas gracias y que tengan una excelente noche y pues que siempre estén prestos a seguir recordando, aprendiendo, afianzando conocimientos, que eso es lo que nosotros hacemos los médicos día a día. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Biomarín, la Sociedad Colombiana de Pediatría, y espero pues estar aquí en otras oportunidades para seguir conversando con ustedes de otros temas que queramos hacerlo. Gracias a todos.